¿Nos fijamos? Nos fijamos cómo se escuchó Tequía Gadola. Cada sonido tenía su significancia. Lo que me impacta bastante de este video, el último, el Tequía Gadola. Y déjeme decirle que en los tiempos de festividad se toca el shofar. Hay una razón por qué Kadosh Baruj Hu dice que se tenía que tocar el shofar. Mi pregunta para todos los que nos están mirando, estamos aquí, y para aquellos que están, como se dice, le voy a decir a nuestro hermanito que le apague un poquito allí, que nos están mirando por televisión, ¿por qué es el motivo por qué Kadosh Baruj Hu está diciendo que estas cosas se tienen que hacer? ¿Por qué el pueblo de Israel fue, vamos a decir, instruido que tenía que hacer estas cosas? Pero primeramente, antes de entrar de lleno, quiero que veamos primeramente en Shemot capítulo 34, verso 22, que está ahí. ...34 verso 22 de Shemot dice estas palabras, y vamos a poner un poquito más para adelante. Dice: observad la festividad de Shavuot con el primer fruto de la recogida del trigo, dice, y de la festividad de la recogida, ¿a dónde? Es la primera, es una de ellas, ¿verdad? Del Shavuot, dice ahí, ¿verdad? Y la otra festividad dice: al final de año. al final del año. ¿Por qué traigo estos versos de que estamos viendo? Vamos a ver la versión, o vamos a ver la versión en hebreo. Aquí estamos viendo que aquí está Kadosh Baruj Hu. Si lo vemos en todo el contexto, está hablando de todas las fiestas. Pero aquí en el verso 22 está hablando acerca de Shavuot, de un tiempo, ¿verdad? Y dice el otro tiempo, con el primer fruto de la recogida. ¿Cuál es el primer fruto de la recogida? La primicia. ¿Cuántos tiempos había vamos a decir, del tiempo de las plantas o de los frutos, vamos a decir? Dos. Uno es de plantar y otro es de recoger, ¿verdad? Por eso se le llama la primer lluvia y la tardía. Aquí estamos viendo la primera, que es el tiempo de Shavuot, pero está abarcando todo lo que es Aviv. Y vamos a ver cuál es la otra festividad. ¿La festividad de qué? De la recogida al final de qué? Al final del año. Pero si lo vemos aquí, la palabra final en hebreo, ustedes lo pueden revisar. Final significa ¿qué? Tekufot. Al Tekufot del año, al final del Tekufot del año. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué día es ahora? Primer día de ¿cuál mes? ¿De qué? Del séptimo mes. ¿Qué estamos empezando aquí? Vamos a decir, ¿qué temporadas estamos empezando hoy en día? Otoño. Y déjeme decirle que todos los años, esto no es de pura casualidad, porque eso no existe, es una kosher, acordémonos. No es casualidad, es algo que Kadosh Baruj Hu, Yahweh Sebaot, lo ha establecido perfectamente. Y eso no es cada un año, cada 2 años, eso es todos los años. Hagan las cuentas ustedes todos los años, le va a dar lo mismo. No va a faltar. Hay un verso que dice: lo falto no se puede contar, ni lo que dice. Hay un verso que dice eso: no se puede contar algo que es falto. No se puede añadir algo que no existe. No tiene sentido. Yahweh Sebaot es un creador, es un ser supremo que cuando lo hace perfecto, lo hace de esa manera y no hay falta. Y vemos que las constelaciones, las estrellas están de esa manera, están puestas para establecer los tiempos a su debido tiempo.
todo el año. Pero vemos aquí que la festividad de la recogida al final del año, estamos empezando ¿cuándo? Hoy. Hoy. Porque hoy está marcando ¿qué? ¿Qué está marcando en este día? Es un Tekufot. Es un Tekufot, pero también ¿qué está marcando? Otro tiempo de ¿cuántas fiestas? De otras fiestas que faltan al final del año. Porque las primeras fiestas, ¿dónde fueron? ¿Qué temporada fueron? En Aviv, en primavera. Y hoy que empieza, ¿qué empieza hoy en día, dijimos? Otoño. ¿Empieza cuántas fiestas más? 3 más, ¿cuántas? 3 más 3, 6 más 1, 7. Faltan 4 más. 4 más fiestas. Ese es el comienzo de las demás fiestas, que es al final del año. Lo interesante que me atrae mucho, que me interesa mucho, es que dice aquí al final del año. Quiere decir que cada vez que llegamos a la mitad del año, ¿cómo le llama Kadosh Baruj Hu? Al final del año. Al final del año. Porque ya está dando la vuelta y cuando marca la mitad, ya falta ¿qué? La mitad. Déjeme decirle algo. ¿Se acuerdan cuando habían películas de 3 horas en 1930, 40? Sí. Los 10 mandamientos, todas esas fiestas, ¿verdad? Estas películas. Pero ¿se acuerdan que eran como 3 horas y algo? Lo interesante que yo he mirado siempre es que hay un intermedio, ¿verdad? Y dice, falta la última parte. Lo mismo es aquí, es la última parte del año. La razón por que yo traigo esto es porque es importante a que nosotros que estamos aquí, que practicamos el Camino de Torah, de saber cómo nosotros, individualmente yo, saber cuándo empieza el tiempo. ¿Cuándo? Porque se nos hace preguntas a nosotros. Nosotros debemos tenemos que saber estas cosas, cómo responder a las personas. Números, Orbat Midbar 29:1. En el 7º mes, en el primer día del mes, tendréis una convocación que dice Kadosh. ¿Cómo se llama este día? Una convocación Kadosh. Y si es una convocación Kadosh, ¿qué debemos hacer? No harán ningún tipo de... ¿Lo estoy diciendo yo? Yo no llego ni siquiera a los zapatos. Aquí lo está diciendo el que dio la inspiración, que es Yahweh Sebaot. Él dijo a los Nevín, y le está haciendo precisamente a Moshe, le está diciendo que escriba, le diga a los Benei Israel, que en el 7º mes, en el primer día, que es ahora, de no hacer ningún trabajo. Y déjeme decirle, muchas personas me dicen, pero yo no puedo mentir en el trabajo. Yo no puedo mentir en el trabajo. A mí me decían, pero ¿por qué no llamas enfermo? Y le digo, está bien, yo puedo llamar enfermo, pero estoy enfermo de oír la palabra del Creador. Y déjeme decirle que el Ser Supremo sabe estas cosas. Sabe estas cosas. ¿Ustedes sabían que uno puede pedir en el trabajo estos días de antemano? ¿Usted sabía eso? Uno puede pedir los días de antemano. De un año puede pedir estos días. Y nosotros los que estamos enfrente nos pueden pedir los días. O sea, ¿cuándo va a caer exactamente los hagim, las fiestas? Y le podemos dar exactamente cuándo puede caer para darle la lista de todas las fiestas a nuestros trabajadores. Déjeme decirle que todo tiene su solución. Todo. Porque es una responsabilidad de todos nosotros estar aquí. Todos. Déjeme decirle una pregunta. ¿Tiene valor el Shabbat semanal? ¿Tiene valor más que una Hagim como ahora? ¿Sí o no? ¿Tiene el mismo valor? ¿Sí o no? Sí. ¿El mismo Shabbat que semanal tiene el mismo valor que un Shabbat anual? ¿Sí o no? Sí. Sí. Este no degrada el Shabbat semanal. Es el mismo. Por eso se llama Shabbat. Por eso si ustedes lo miran allí, ¿qué dice? Es un
una convocación Kadosh. Déjeme decirle, el Shabbat semanal es una convocación Kadosh, ¿sí o no? ¿Es un día donde no se tiene que trabajar? Lo mismo. No cambia para nada. Entonces vemos que aquí él dice que es la palabra Moedim significa un tiempo asignado que Kadosh Baruj Hu nos ha asignado a su pueblo de Israel para no hacer nada, sino que estar ¿en dónde? Celebrando ese, vamos a decir, ese día que uno tiene que estar. Miqueas, o Miqueá 7:18, que el Ser Supremo hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, y no ha guardado para siempre su enojo, porque él se complace en la rajamín. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en lo profundo de donde dice, concederás la verdad a Jacob y a Abraham la lealtad que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Mi pregunta es, ¿por qué está diciendo estas palabras, Miqueá? ¿Por qué? Porque está pidiendo a Kadosh Baruj Hu. ¿Por quién está pidiendo él? Por el pueblo. Por el pueblo. Y déjeme decirle que hoy día, que de hecho ya unos cuantos minutos se termina, este día empieza el día que empieza nuestra vida a depender de Jai, de la vida, o si no del qué, más, de la muerte. Aquí nosotros tenemos 10 días de nosotros, como decía mi abuelito, de componernos o de no componernos. De echar nuestra línea que debe ser derecha o si no, para afuera. Pero Kadosh Baruj Hu dice que él está dispuesto a hacer eso. ¿Y de dónde dice que lo va a poner? ¿En dónde? ¿En la profundidad de dónde? Quiere decir que cuando él dice algo, lo dice de una manera directa. No anda con muchas vueltas. Shemot, o Éxodo 19, verso 16. Y vamos a ver este verso porque tiene mucho que ver con Yom Teruah. En la mañana, el tercer día, hubo truenos, hubo relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Y entonces, ¿qué dice? Y un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento, ¿qué pasó? Ahora déjenme hacerle esto como una manera para que se familiaricen. ¿Se acuerdan el último sonido que se escuchó? Tequilla, Gran Gadol. ¿Se acuerdan cómo iba de largo? ¿No le sintió algo en su cuerpo? Y déjeme decirle que eso no es comparado con el día cuando Kadosh Baruj Hu llegó, bajó, compactó, vamos a decir, los Shammai, los cielos con la Ares. Porque no solamente lo escucharon ellos, todo el mundo, todos los habitantes de la tierra escucharon sonido y las palabras de Kadosh Baruj Hu. Yo iba a traer otro video. Ustedes lo pueden mirar en sus casas, pues por falta de tiempo no lo voy a traer. Es un video de unos, parece, 10, 15 minutos por ahí, de sonidos de alrededor del mundo, que se escucharon parece que fue Yom Teruah o Yom Kippurim. Un Yom Kippurim, pero se escuchó al mismo tiempo en muchos lugares del mundo. ¿Y sabe cuál es el sonido que se escuchó? Sonido de shofar. Y déjeme decirle que no solamente lo pasaron en video, muchos videos, pero también el medio informativo, ellos se quedaron así. Pero no sabían qué quería decir. Pero uno que sabe Torah, sí conoce estas cosas. Yahushua, el libro de Yahushua, capítulo 6, verso 4. 7, ¿cuánto dice? ¿Cuántos Kohanim eran? ¿O cuántos que hacían el servicio del Mishkan? 7 Kohanim llevaron 7 ¿cuántos? Shofarot.
delante del arca. En el séptimo día marcharon alrededor de la ciudad 7 veces, dice. Y los Kohanim sonaron ¿qué? Los shofarot. ¿Cuántos días eran? 7. ¿Cuántos shofarot eran? 7. ¿Cuántos Kohanim eran? 7. 7, 7, 7. Yahushua, ahí mismo, o Josué, por lo que nos están viendo, capítulo 6, aquí mismo, verso 20. Dice, así que el pueblo gritó con los shofarots, sonando. Quiere decir que aquellos que estaban sonando los shofarots, estaban tocando, pero el pueblo también gritó. Y cuando el pueblo oyó el sonido, ¿qué dice? De los shofarots, dejaron salir un gran grito y el muro cayó a tierra. Así que el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia el frente de él, capturaron la ciudad. ¿En qué día pasó eso? El último día, que era el séptimo día. Pero ¿cuál shofarot era? El séptimo. Porque lo hacían ¿cuántos días? 7 días. Pero el último shofarot dice que cayó. Pero ¿qué pasó en el último shofarot? Dice que fue un sonido grande. Un grito o un sonido gadol. Porque la misma palabra terúa significa sonido fuerte. Eso significa. Ahora quiero que lo veamos ahora el interlinear hebreo. Si ustedes se acercan un poquito más, no sé si lo van a poder ver aquí. Es el interlinear. Lo estamos viendo ahora en el hebreo, lo que acabamos de leer, 6:20 de Yahushua. Mire cómo dice aquí. Y la gente gritó con el sonido de las shofarot. Y cuando pasó el sonido, cuando la gente oyó el sonido, dice, pero mire cómo está aquí, y me voy a detener un poquitito, ¿ok? Cuando la gente, que está en inglés, pero se lo estoy traduciendo, cuando las shofar escucharon, entonces cuando pasó esto, la gente escuchó. ¿Qué dice aquí? Déjeme decirle, el sonido dice aquí, pero si ustedes se fijan aquí, mire, no se lo traducen. Aquí le ponen un guión, no le traducen eso. ¿Y cuál es esta letra? Aleph, Tau. ¿Escucharon el sonido de quién? De Aleph, Tau. ¿Y quién es Aleph, Tau? Mashiach. Escucharon el sonido de Mashiach. Quiere decir que el shofaró es el sonido de Mashiach. Ahora, si ustedes, esto lo pueden revisar una vez más ustedes, no estamos inventando cosas, está allí en la Torah. Amós ya, capítulo 3, verso 6. Cuando el shofar es sonado en la ciudad, ¿no se alarma la gente? Dice. ¿Puede el desastre caer sobre una ciudad sin que lo haya traído Yahweh Sabaoth? Es una pregunta. Ustedes lo pueden leer todo el capítulo. El punto que quiero traer aquí en este verso es que cuando en la historia de Israel, toda la historia, cuando empezó a darle los misbot al pueblo de Israel y el pueblo siempre se degradaba con los ídolos, con los demonios, ¿qué es lo que hacía Kadosh Baruj Hu antes de mandar un juicio? ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo? O sea, ¿era injusto el ser supremo en traer todo el juicio de un solo o les avisaba primero? ¿Y por medio de quién les avisaba? De todo Nevim. Todos llegaron y le decían, haz qué, haz teshuvat, haz tikkun. Pero ellos ¿qué hacían? Mataban al Nevim, los Nevim. Los mataban.
porque pensaban que era un solo hombre, y cuando pasaba el juicio, cuando pasaba la destrucción, entonces se daban cuenta que lo que estaba hablando Don Neví era cierto, y era pero muy tarde. Mi pregunta es, hoy día, ¿no nos está hablando el Ser Supremo a nosotros? Sí. ¿No nos está avisando a nosotros? Sí. Déjeme decirle que hoy está empezando el día. Por eso es el Yom Teruah, porque nos está avisando a nosotros que tenemos que hacer tikkun, hacer teshuvah, enderechar los pasos. Si van en malo, ponerlo derecho. Yo lo he traído anteriormente. Sabemos que es la Torah, ¿verdad? Sabemos que el camino de la Torah es derecho, ¿verdad? Sí. Y lo hemos traído anteriormente que la palabra pecador o inicuo significa, en el paleo hebreo significa uno que se desvió ¿de dónde? Del camino. Pero cuando Yahweh dice, haz teshuvah, dice que se devuelva y se ponga ¿dónde? En el camino. Línea. Que se alinee. Pero antes de eso, déjenme hacer una preguntita. Cuando no conocíamos a Torah, ¿qué es lo que pasaba con nosotros? Que andábamos de un lado, y andábamos en otro, y andábamos así y así. Se cumple lo que el profeta dice en Yishayahu, paraos en los caminos, dice, y preguntad. ¿No pasábamos nosotros eso? Preguntábamos, ¿dónde está el Emet? Íbamos de acá, para acá, y tenemos sin fin de historias cómo nosotros hemos llegado aquí. Y nos preguntábamos, ¿cuál es el camino verdadero? ¿Cuál es la senda? ¿Y cuál es la senda antigua? La Torah. La Torah. Entonces, hemos llegado aquí, ahora es la responsabilidad de nosotros de estar en ese camino. Quiero llevarlos a... Quiero que prenda la luz. Vamos a ahora pasar. Toda. Quiero que me lea alguien, por favor. En Wayikra, capítulo 23, verso 23, 23. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, Hasta el 24-25, por favor. habla a los Bené de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis Shabbat, una conmemoración al son del shofar y una convocación kadosh. Ninguna obra servil haréis y ofreceréis korbanot a Yahweh. Toda. En este día hemos dado un corbán, cada uno de nosotros. Así como el Kohanim y el Kohen Gadol hacía eso, acuérdense lo que dice en Shemot capítulo 19, que es una nación. ¿Cómo se llama la nación? Una nación Kadosh, pero ¿cómo le llama el Ser Supremo a esa nación? Capítulo 19 dice que es una nación Kohanim. Una nación Kohanim. Y déjeme decirle que nosotros estamos haciendo lo mismo nosotros, que se perdió aquello que el pueblo lo había obtenido de ser Kohanim, lo perdió en el Sinaí, pero ha sido recobrado nuevamente. Déjeme decirle que nosotros estamos haciendo lo mismo. Cada uno de nosotros
individualmente estamos haciendo ese servicio que se hacía en aquellos tiempos. Ahora, si usted va a Salmos capítulo, o Tehillim capítulo 98, verso 6, con trompeta dice, esa es la palabra correcta, y el sonido del shofar, griten con alegría, con simja, alegre delante del Melech Yahweh, con sonido de trompeta y de shofar. Griten al Melech Yahweh. Todos nosotros es la responsabilidad de saber a quién estamos sirviendo. Cada uno de nosotros, del más pequeño al más grande. Porque es un día gadol, es un día muy grande. Así como todos los Shabbats, es un día que lo tenemos que agarrar y ponerlo en nosotros, en nuestro corazón, saber que es un día muy grande. Déjeme decirle a todos los que nos están viendo y los que estamos aquí, si el mundo, si las naciones se regocijan muy, pero muy grande en las fiestas que no tienen nada, nada. Todo es como vanidad, como decía Shalomo, que es pura vanidad. Y que se regocijan y hacen todo sin fin de cosas y lo hacen bien grande. Mucho más nosotros. Y nosotros participamos en aquellas cosas. Ahora, si nosotros participamos hasta lo extremo, ¿por qué no participar aquí aún más? ¿O no? Veamos otro verso. Aquí mismo, 81 de Tehillim, verso 3. Ahora, aquí en este verso se está refiriendo al día de Yom Teruah. ¿Por qué? Lo vamos a leer. Suenen el shofar, ¿en qué día? ¿Cómo dice allí? En Yom o Rosh Hodesh. No dice Rosh Yereach, no es luna nueva, es Rosh Hodesh. Hodesh significa mes, Yereach significa luna. Dice Rosh Hodesh. ¿Y qué dice lo demás? En el día grande de tu festividad. ¿Qué es este día? Primeramente es un Rosh Hodesh, ¿verdad? Es un primero del mes. Está marcando un mes. Al mismo momento está marcando un ¿qué? Una festividad, pero también está marcando una temporada. ¿Y es la temporada de qué? De otoño. Aquí está pasando muchas cosas. Porque es un Tekufot también. Y acuérdense que los Tekufot son bien importantes. Hay dos. El de Aviv y el de otoño. Ahora, ya para terminar, rápidamente, en Yahushua, ¿cuántos shofar habían? 7, ¿verdad? En Bat Midbar, capítulo 10, o Números, capítulo 10, ustedes lo estoy dando como una manera de, vamos a decir, de referencia, pero ustedes lo quieren anotar y verlo en sus casas, por falta de tiempo no lo vamos a ver, pero allí está dando las instrucciones por medio de Moshe. El Ser Supremo le está dando a Moshe, dile a los Bnei Israel que se hagan, ¿qué dice? Ahí dice trompetas, porque tenían que ser hechas de plata. Tenían que ser martillados de plata. Pero déjeme decirle esto, allí dice que habían 7 Lewín tocando 7 trompetas. Y ahí dice la razón por la cual.
¿Por qué se tenía? Era uno para guerra, era otro para traer a toda la comunidad, era otro para festividad, era otro para a saber que el enemigo venía. Había muchas maneras por qué. ¿Cuántas habían? 7. ¿Cuántos había en Yahushua? 7. Ahora, como vuelvo a decir, no es casualidad. Todo está alineado en la escritura hebrea. Quiero que vayamos al libro de Revelación, por favor. Revelación. Números 10. O Bat Mirat 10, lo pueden leer toditito, porque abarca toditito. Vamos a ver en Revelación, capítulo 8 de Revelación. Solamente vamos a leer 1 y 2. Como vuelvo a decir, ustedes lo pueden ver en sus casas, analícenlo, vean lo que Kadosh Baruj Hu dice en las escrituras. El verso 1 y 2 dice, cuando el Cordero rompió el 7º sello, ¿ok? Hubo silencio en los Shamaim, por lo que se parecía ser una media hora. Entonces vi, ¿cuántos malachim? 7. Que estaban parados delante de ¿quién? De Yahweh Sebaot. Y les fueron dadas ¿cuántas? 7 ¿qué? Shofarot. 7 shofarot. Ustedes siguen adelante leyendo, en ese promedio de 7 sonidos de shofar, ¿qué pasó? Una calamidad a otra. Una calamidad a otra hasta que llega hasta el 7º shofar. Y déjeme decirle que lo que dije anteriormente acerca de lo que se escuchó alrededor del mundo, ¿ok? En todos los lugares del mundo, todos los fines del mundo, déjeme decirle que no es casualidad, no es sonido de un cohete, ¿ok? No es sonido de hecho de hombre, sino es un sonido de un shofar. ¿Y qué dice? O sea, si el shofar fue tocado, ¿ustedes creen que las personas no lo van a oír? Déjeme decirle que cuando dice aquí la escritura que fue tocado los 7, quiere decir que fueron tocados los 7. Y yo no sé sinceramente cuál sea el sonido del shofar, qué número sea. Pero déjeme decirle, lo que estoy bien cierto es que cuando suene el último shofar, ¿cómo se llamaba el último shofar? ¿Aquellos que estaban tocando el shofar en la mañana? El tequía gadolá. ¿Escucharon el tequía gadolá? Era muy largo. Y déjeme decirle, cuando venga Mashiach Melech HaMashiach, déjeme decirle, muchas cosas van a pasar. Allí ustedes lo pueden leer y todo, ahí dice bien específicamente que los reyes, los ricos, aquellos que tienen dinero, aquellos que tienen poderes, a todos aquellos se van a esconder, dice. Se van a esconder. Y también dice que se van a esconder hasta en las estrellas, dice. Y déjeme decirle que sinceramente tiene mucha razón, porque ahora el hombre llega hasta la luna, pero dice, aunque te escondas en las estrellas, allí te voy a agarrar, dice. No te me escondas. ¿Por qué? Porque el Ser Supremo abarca toditito. No solamente abarca Israel, abarca todo. Vamos a terminar con 2 versos. Primera de Corintios, y es, como vuelvo a decir, es un verso que es relativo porque tiene mucha relatividad. Verso 52. Dice el verso 52. Solo tomará, dice, solo tomará en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué dice allí? ¿Cómo dicen sus escrituras? Al shofar final. Porque el shofar sonará y los muertos serán resucitados, unos para vida
para la vida del Olam Chabad y otros serán transformados. Ahora, déjeme decirle, cuando ese día llegue, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿Cómo vamos a estar nosotros? Porque déjeme decirle que el sonido del shofar tenía muchos. ¿Se acuerda cómo tocaba en la mañana? Era tequilla, ¿verdad? ¿Cuál era el otro? Shevarim, ¿verdad? ¿Cuál era el otro? Terúa, y el último era tequilla, gadolá. Ok, cada uno tiene su sonido. Uno era para guerra, otro para venir a congregarse en los shachim, ¿verdad? En las fiestas. Otro era para ir a guerra, otro para avisarse que venía el enemigo. Pero déjeme decirle que el sonido que está dando en Yom Teruah es el sonido, muchos sonidos, pero uno es de Tikkun. Otro es de arreglarse uno para esos 10 días. Hay 3 sonidos y se los voy a dar. El primero es de Emuná. Primero es de Emuná. ¿Y por qué digo que es de Emuná? ¿Cuál es la razón por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué? Por Emuná. Pues la confianza que estamos aquí. Si no estuviéramos aquí, no tuviéramos Emuná. Es simplemente eso. La Emuná nos hace movernos a nosotros. Por Emuná, Abraham hizo lo que tenía que hacer. Salió de la parentela de su padre, ¿verdad? Y se fue. Porque sabía a quién iba a servir. El segundo es de Tikkun, de Teshuvah. Teshuvah y Tikkun van juntos. Porque el Tikkun es cuando uno sabe que ha hecho un error. Y el Teshuvah es porque uno puede hacer Tikkun, pero si no hace Teshuvah, no tiene punto alguno. Un ejemplo muy grande, ¿se acuerda cuando hablamos acerca de David? Que cometió un error cuando hizo el censo, ¿verdad? Sí. Pero hizo un Tikkun y se dio cuenta. ¿Y qué pasó después? Hizo Teshuvah. Porque Shaul hizo un Tikkun, un error, pero hizo Teshuvah. Quería hacer Teshuvah, pero ella muy tarde. Y la diferencia de Shaul y David es que uno le tuvieron que decir sus errores y el otro se dio cuenta que había hecho un error y hizo Teshuvah. 2 situaciones muy diferentes. Y la última es de la obediencia. La última es la de obediencia. Estamos aquí porque queremos ser obedientes a los mismos de Yahweh. Y déjeme decirle que si hay obediencia va a haber que un galardón, una verajá para nuestras familias. Déjeme decirle que cuando nosotros nos vamos para la casa y entramos en la casa, ¿qué es lo que hacemos primeramente cada vez que entramos? Aquellos que tienen mesuzá, ¿qué es lo que hacemos? Tocarla y entrar. ¿Qué estamos diciendo nosotros allí? Que Shaddai va a cuidar mi lugar. Y lo va a cuidar bien. Y déjeme decirle que estaba leyendo que no es solamente un malachim, son muchos. Son muchos que nos aguardan. Son muchos. Y cuando nos cuida nuestra casa, nos cuida nuestra casa. Y eso es obediencia, eso es un galardón, es una verajá que Kadosh Baruj Hu nos da a cada uno de nosotros. Tenemos 10 días, amados. ¿En qué estamos nosotros? ¿Queremos seguir un escalón más en la Torá o queremos bajarnos un escalón para atrás? Déjeme decirle que si estamos aquí y queremos avanzar, no queramos ni siquiera agarrar impulso.
¿Por qué? Porque ya hemos tomado ese camino. Ya no hay vuelta. Estemos felices, es un tiempo que nosotros estemos, vamos a decir, en prueba, vamos a decir. Ustedes sabían que aquellos que agarran un trabajo les dan 3 meses de, ¿cómo se dice?, de trial, o sea, de que lo están chequeando si se va a portar bien o está alineado o, si, ¿cómo se dice?, si se va a quedar en el trabajo o no. Una prueba. No quiere decir que ya lo agarró, está allí, pero en el periodo de 3 meses el supervisor lo está viendo si califica, si se va a quedar o no se va a quedar. Y déjeme decirle que en algunos lugares le dice después de 3 meses, le dice, ¿sabes qué? No podemos tenerte aquí porque tú no calificas los requerimientos. Déjeme decirle que esos 10 días es lo mismo. Es que nosotros hagamos lo que hagamos, hagámoslo para bien. Shabbat Shalom, digamos, en ese lugar que Kadosh Baruj Hu nos ha dejado, y lleguemos a Yom Kippurim con ese corazón contrito y humillado. Shabbat Shalom.